¿Tienes una hernia discal y no sabes si tienes que operarte o no? Pues quédate a ver este vídeo porque en él te voy a explicar por qué el manejo conservador de esta lesión es el tratamiento a elegir y también te voy a dar una serie de ejercicios que te van a ayudar a reducir tus dolores y a mejorar tu funcionalidad. Los discos intervertebrales son unas almohadillas que vamos a tener a lo largo de nuestra columna vertebral entre los cuerpos vertebrales y su función principal va a ser la de amortiguar todas aquellas fuerzas que vienen tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo de la columna. También van a permitir que haya un movimiento muchísimo más natural entre las vértebras, haciendo así que podamos movernos en los diferentes planos y realizar diferentes actividades durante el día. Los discos van a tener dos componentes fundamentales, una capa más externa que va a ser más dura llamada anillo fibroso y por dentro nos vamos a encontrar lo que se llama el núcleo pulposo que va a tener una consistencia un poquito más acuosa. Ahora bien, cuando ese anillo fibroso más externo vaya poco a poco desgastándose con el paso del tiempo, sobre todo por todas las actividades y movimientos que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, es posible que el material que hay en el interior del núcleo pulposo vaya poco a poco yéndose hacia la parte más externa del propio disco, generando lo que se llama una protrusión discal. Por otro lado, si el anillo fibroso llega a romperse y el núcleo pulposo sale hacia afuera, se generaría lo que se llama una hernia discal. Si bien es cierto que estas hernias pueden llegar a aparecer en cualquier nivel de nuestra columna vertebral, van a ser muchísimo más frecuentes en nuestra zona lumbar, sobre todo la zona lumbar baja. Esto se debe principalmente a la forma en S que tiene nuestra columna, haciendo que la zona lumbar sea aquella que reciba muchísimas cargas durante el día. Aún no se sabe realmente por qué aparecen este tipo de hernias, pero se ha visto que hay una serie de factores que pueden ayudar a esto. Podemos hablar desde un manejo de cargas demasiado alto para nuestra capacidad de soportar pesos, hasta factores etiológicos, factores hormonales o incluso sexuales. Es por ello que hoy vamos a sobre todo hablar de esas hernias discales clásicas en la zona lumbar, L4, L5, L5, S1. Lo primero que tengo que deciros y que es muy importante que sepáis es que no todas las hernias o protrusiones discales que tenemos en nuestra columna van a ir acompañados de síntomas. Y es que hay estudios que han visto que hay gente que es completamente asintomática, a las cuales cuando se les ha hecho una resonancia, pues se ha visto que tienen esas hernias o protrusiones. Por otro lado, en personas que sí que desarrollan estos síntomas, como son principalmente el dolor en la zona lumbar irradiado por la pierna hacia abajo, pues el tratamiento conservador se ha visto que va a tener los mejores resultados, sobre todo en las primeras semanas. Esto va a ser así, ya que hasta un 70% de todas las hernias discales a nivel lumbar van a acabar reabsorbiéndose por sí solas pasados unos 8 meses. Es por ello que la cirugía va a estar solamente indicada en 3 casos muy concretos, sobre todo cuando tenemos una hernia muy masiva que da unos síntomas muy específicos. El primero es el llamado síndrome de la cauda equina, en el que la persona es incapaz de controlar sus esfínteres a la hora de ir al baño. Esto es una urgencia y se debe proceder quirúrgicamente de inmediato para abrir y liberar esa presión que existe a nivel de la cauda equina y que el daño que se produzca a nivel de esos nervios no sea irreversible. El segundo caso para operar una hernia sería si tenemos una pérdida de fuerza muy importante. En este caso, la persona sería incapaz de ponerse de puntillas, ya que el nervio ciático no transmite bien la información. Y como tercer y último criterio, tendremos que destacar que si el dolor no ha mejorado prácticamente nada en lo que es 3 o 4 meses de tratamiento conservador, pues ya habría que valorar esa cirugía. Si estos criterios no se cumplen y lo que tenemos es dolor de mayor o menor intensidad, que es muy normal en esas 3 o 4 primeras semanas de fase aguda, el tratamiento conservador basado en ejercicios de movilidad y ejercicios de fuerza va a ser la mejor elección. Las primeras 3 o 4 semanas van a ser muy claves, ya que va a haber mucho más sintomatología a causa de esa irritación del tejido producida por la inflamación y va a ser muy importante saber cuáles son los movimientos que no tenemos que hacer durante ella. Lo que vamos a intentar evitar van a ser principalmente los movimientos de flexión de columna que pueden hacer irritar aún más el tejido y provocar mucho más síntomas. Es por ello que aquí la dirección de preferencia va a ser la extensión de la columna. Un ejercicio muy sencillito en esta fase es ir haciendo extensiones de columna. Para ello nos vamos a poner boca abajo, vamos a apoyar los antebrazos al lado del cuerpo y simplemente vamos a utilizar la fuerza de los antebrazos para despegar el pecho de la camilla. De esta forma vamos a hacer pequeñas repeticiones en extensión de columna. Y el objetivo principal de esto va a ser que los síntomas que podamos tener a nivel de las piernas hacia atrás por el nervio ciático vayan haciendo lo que se llama una centralización, es decir, se vayan yendo hacia arriba. Cuanto más se vayan hacia arriba los síntomas, esto va a indicar un mejor pronóstico de la hernia. Si los síntomas son muy importantes y no nos dejan hacer estas repeticiones que os acabo de mostrar, vamos a optar por mantener una posición en extensión de columna durante unos cuantos minutos. Por ejemplo, si no puedo llegar a hacer los movimientos hasta aquí, pues voy a simplemente aguantar esta posición. Si esta posición es demasiado para mí, voy a incluso a bajar un poquito más
mi pecho y mi cabeza. Y simplemente voy a aguantar aquí durante unos 10 o 15 minutos. Si vemos que incluso esta posición es complicada, vamos a servirnos de un cojín para ponerlo a nivel de la barriga y descargar aún más la columna. Y aquí mantenemos la posición. Si 10 minutos es mucho, pues vamos a hacer series de 5 minutitos y vamos a ir repitiendo, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar pues 3 series de 5 minutitos. Simplemente estar aquí. Poco a poco, mientras vayan mejorando los síntomas, vamos a ir levantándonos un poquito más. Simplemente apoyando aquí los codos y mientras podemos hacer algo, podemos leer un libro, podemos mirar el móvil, pero esta extensión que se produce a nivel lumbar va a ayudarnos a mejorar y a centralizar esos síntomas como os he comentado antes. Todo esto que os acabo de explicar sería muy interesante y conveniente hacerlo todos los días, incluso un par de veces a lo largo del día, una vez por la mañana o al mediodía y otro por la tarde-noche, para que de esta forma vayamos adaptando la columna a cada vez mayor movilidad y que intentemos reducir esos síntomas. Destacar también en estas 3 o 4 primeras semanas no hacer nunca un reposo absoluto y seguir manteniendo una vida lo más activa posible en función de los síntomas. Una vez que hayan bajado todos estos síntomas, vamos a empezar a meter ejercicios que trabajen un poquito más la fuerza muscular y la estabilidad a nivel de la columna. Uno de ellos, que es muy sencillito y a mí me gusta recomendárselo a mis pacientes, es el clásico puente de glúteo. Para ello simplemente nos vamos a tumbar boca arriba, vamos a doblar las rodillas como os muestro ahora mismo y vamos a levantar la pelvis. Aquí lo que no hay que hacer es forzar, es decir, vamos a intentar levantar la pelvis sin generar síntomas. De esta forma vamos a ir trabajando a nivel de glúteos y a nivel de isquiotibiales para ir fortaleciendo todo lo que es la cadena posterior. Podemos ir empezando con 2 o 3 series de unas 10 a 12 repeticiones sin agravar todos los síntomas que podamos tener en ese momento. Para trabajar la estabilidad lumbopélvica os propongo el clásico ejercicio Big Dog, es decir, nos ponemos en posición de cuadrupedia, rodillas por debajo de las caderas en posición de flexión de 90 grados y las muñecas a la altura de los hombros. Y desde aquí vamos a levantar una pierna de forma lenta y controlada hacia atrás al mismo tiempo que levantamos el brazo contrario. De esta forma sería un ejercicio tal que así. Levantamos la pierna izquierda y el brazo derecho. Recogemos y salimos con el siguiente. Es muy importante que hagamos una pequeña preactivación a nivel abdominal para que no basculemos la pelvis, porque muchas veces la gente lo que hace es levanta aquí y gira. No, simplemente hacerlo de forma controlada, activando y estabilizando la zona del transverso del abdomen y la zona lumbopélvica. Aquí igual podemos ir haciendo repeticiones hasta hacer unas 14 o 16 en total, es decir, entre 7 y 8 por cada brazo y cada pierna. Uno de los mensajes más importantes a transmitiros es que las hernias discales no deberían de estresaros o generaros muchísima ansiedad, ya que como hemos visto antes, la gran mayoría se van a ir reabsorbiendo por sí solas al cabo de unos meses y que muy pocas de ellas van a necesitar realmente de cirugía. Al final, haciendo todos estos ejercicios de forma controlada y manteniendo un estilo de vida lo más activo posible, vamos a poder ir reduciendo todos estos síntomas con el paso de las semanas hasta ir recuperando nuestra calidad de vida que teníamos antes de la lesión. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os sea de gran utilidad. Y si os gusta este tipo de contenido y queréis apoyar el canal, no dudéis en suscribiros, activar las notificaciones y compartir a todo el mundo. Nos veremos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.